Hemos estado viendo en estos domingos pasados, hermanos, cómo la mente y el intelecto del mundo entero se encuentran bajo el dominio del maligno. Y cómo este mundo, que es controlado por Satanás, ahora intenta también inocular o contaminar la mente de la iglesia, la esposa de el segundo Adán. Y veíamos el domingo pasado cómo el enemigo de nuestras almas no se ha quedado quieto, no se ha quedado tranquilo con el hecho de que haya ya tenido el control del mundo, sino que ahora busca también tener el control de la iglesia en cuanto le sea posible para neutralizarla y destruirla. El objetivo de los ataques ideológicos del diablo, como vimos, es neutralizar a su mayor oponente en la tierra. Esta es la iglesia. Él sabe que haciendo que la sal deje de estar salada, no sirve más para nada en la tierra, sino para ser pisoteada por el hombre. Pues la Escritura nos dice que nosotros somos sal de la tierra, y el enemigo busca que dejemos de ser sal, pues como ya hemos visto en otras ocasiones, no se trata de que somos sal, como alguien dijo, porque le damos sabor al mundo, no, sino porque, como ya se ha expresado en otras oportunidades, la sal, hermanos, en la ausencia de los refrigeradores en aquella época, era el elemento que se utilizaba para impedir el avance de la corrupción en la carne o en la comida. Y así la sal era muy necesaria, más que como un condimento, como un preservador de la comida y algo que impedía la corrupción. Y cuando el Señor dice que si la sal, nuestras versiones 60 y otras versiones dice se hace insípida. Pero a mí me parece que en ese sentido la versión Dios habla hoy transmite mejor el significado de esta palabra, pues la versión Dios habla hoy dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Y noten que aquí no está hablando de que es algo insípido, puesto que si lo dijera entonces estaría dándole la concesión de que el propósito de la sal es como mero condimento. Pero ese no es el mensaje del Señor cuando nos dice que la sal deja de ser salada, sino el mensaje del Señor está diciendo, si la sal deja de hacer su función, que es preservar las cosas de la contaminación, entonces, ¿cómo volverá otra vez a recobrar su función, su tarea, su trabajo? Y dice, ya no sirve para nada. De tal manera que el enemigo sabe, hermanos, que cuando logre hacer que la sal deje de ser el impedimento de la corrupción moral de la sociedad, entonces ha logrado hacer una sal que no sirve para nada. Esta palabra que se tradujo como, en la versión 60 que se tradujo como insípida y aquí se traduce como deja de estar salada, es una palabra que en el original significa literalmente algo como tonto. Se oye un poco extraño, pero tonto en el sentido de que es algo que no tiene función y no sirve para nada. Es como en el inglés, en unos casos se usa el término dummy. No sé si alguno de ustedes lo haya usado o lo haya escuchado. Cuando es una cosa que no tiene uso, que no tiene utilidad, se le llama dummy. Dummy significa como tonto, pero en el sentido de que solo es como un cascarón, pero que no sirve para nada más. Y en ese sentido, lo que hace alusión es al desvanecimiento de su función o de su utilidad, a la disolución del propósito por el cual la sal está allí. Así una iglesia desvanecida o envanecida, en el sentido de que se ha hecho vana, ya no tiene esa utilidad, envanecida por las ideologías del mundo,
neutralizada por las corrientes de pensamiento de la época, habiendo pues perdido su capacidad de ser sal en la tierra, de preservar la corrupción y el diseño, la corrupción del diseño de Dios y de los principios de Dios, no sirve más para nada. No sirve más que para hacer el hazmerreír de la sociedad. Es una iglesia vana, es una iglesia tonta que solo sirve para ser pisoteada por la sociedad. Y por eso podemos encontrar allí, hermanos, a la sociedad riéndose de la iglesia, riéndose de toda la sarta de cosas que la iglesia termina haciendo por la influencia del mundo y porque ha abandonado su función primaria. Y el enemigo, pues, no solo busca neutralizarla, sino busca también destruirla, o al menos controlarla. Pero la iglesia, que es la esposa de Cristo, como toda buena esposa, ha de sujetarse únicamente a su marido, a su cabeza, no oyendo ni obedeciendo a nada ni a nadie que no sea solo la voz de su marido, a fin de preservarse como esa sal verdadera, necesaria para este mundo. Y es esta misma idea que buscamos transmitir la que nos expresa el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme por favor a la primera epístola a Timoteo capítulo 3 en el versículo 15 y veamos, hermanos, así la columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, un pastor que está trabajando en la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente, verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hasta allí. Nuestro texto, hermanos, está tan lleno de profundas verdades que podríamos pasar un mes estudiándolo y no podríamos hacer justicia a la profundidad de su contenido. Pero en esta ocasión trataremos de enfocarnos en uno solo de los principios que están expresados en este texto. Puesto que si nos detuviéramos en cada uno de ellos, hermanos, podríamos estar un mes aquí y no podríamos hacer justicia a la profundidad de este pasaje. Pero vamos a enfocarnos solamente en el principio que dice, sepas cómo debes conducirte. El primer principio, que es precisamente este, el cual es el objetivo de nuestro estudio el día de hoy, nos habla acerca de la administración o conducta singular en la iglesia del Dios viviente. El apóstol está escribiendo a Timoteo y en el contexto, si ustedes leen en su casa, desde el verso 1 le está dando indicaciones sobre cómo se deben de escoger, por ejemplo, a los diáconos. Ha estado dándole indicaciones de cómo deben hacerse las cosas en la iglesia. Recuerden, Pablo es el padre espiritual de Timoteo y le está escribiendo a Timoteo, que ya es un pastor, y le está explicando cómo se debe de comportar, cómo se debe de conducir en la iglesia. Y le está diciendo, mira Timoteo, en la iglesia tú debes de aprender cómo debes conducirte. La iglesia tiene una administración y una conducta singular. Esto es, que no es que la iglesia puede o se conduce igual que cualquier otra empresa. No es que la iglesia se maneja igual que cualquier otro negocio. No es que con que tú estudies administración de empresas, entonces ya puedes ser pastor, porque ya sabes cómo manejar gente. No,
dice el apóstol. No, la iglesia es algo totalmente diferente a las cosas del mundo. Debes aprender a conducirte en la iglesia porque en la iglesia no aplican las mismas reglas y los mismos principios en general de lo que se hace en el mundo. La palabra griega que se tradujo como conducirse es una palabra que significa literalmente andar de arriba abajo. Si vamos al original, la palabra literalmente significa andar de arriba abajo. Y como ustedes se dan cuenta, eso es una expresión. ¿Dónde anda fulano? Pues ahí anda nomás para arriba y para abajo. ¿No decimos eso incluso nosotros? ¿Y qué es lo que estamos queriendo decir? Pues que anda por todas partes, haciendo lo que quiere o lo que puede o lo que se le antoja. Entonces, esta es una expresión metafórica, como se dan cuenta. Y esta expresión metafórica nos transmite la idea de conducirse. El comentarista del griego, el diccionario léxico griego Thayer, nos dice que esta palabra como metáfora expresa la idea de conducirse. Esto es, no de conducir un auto, niños, sino de comportarse. O de la manera de vivir de alguien. De donde entonces nuestro texto está diciendo, Pablo le está diciendo, para que si yo tardo y te pueda expresar todas estas cosas en persona, tú sepas cómo debes comportarte en la iglesia. Tú sepas cuál es la manera de vivir en la iglesia. Tú sepas cuál es la forma de proceder en la iglesia, porque no es el mismo modo de proceder, no es el mismo modus operandi que como se usa en cualquier otro lado. Le dice el apóstol Pablo, por más que tú sepas de las cosas, cómo se manejan las cosas en el mundo, en la iglesia es punto y aparte. La iglesia tiene entonces su propia forma de proceder. La iglesia tiene su propia administración. La iglesia tiene su propia conducta a seguir. Lo que nos enseña es que la iglesia entonces posee su propia política o posee una política singular para conducirse y administrarse a sí misma, ya que es el altar sobre el que está colocada la verdad. Y decimos esta palabra política no en el sentido de los discursos de los políticos, no. Decimos esta palabra política en el sentido de las reglas establecidas para el procedimiento de cierta institución. Por ejemplo, ustedes compran algo y lo quieren devolver o quieren que les devuelvan su dinero y ¿qué les dicen? Esta es la política de retornos o esta es la política de garantías. Esta es la política para cancelaciones. ¿Qué es esto? Está diciendo, estos son los reglamentos para cancelar, estos son los procedimientos, los pasos que se deben llevar. Entonces usamos la palabra política en esta acepción. Así pues, este verso nos está enseñando, como les decía, que la iglesia posee una política singular y propia para conducirse y administrarse a sí misma, ya que, según nos dice nuestro texto, es el altar sobre el que está colocada la verdad. Algunos comentaristas dicen que esta palabra que viene en nuestro texto, que se traduce como columna, noten, vamos a poner nuestros ojos en el texto, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahorita vamos a ver un poco más sobre este tema de columna y baluarte muy brevemente, pues no será nuestro enfoque, pero debo decirles que algunos comentaristas consideran que esta palabra columna se refería a esos monumentos, digamos, relativamente altos sobre los cuales se ponía una estatua, que era una columna, digamos, mediana, sobre la cual se podía poner una estatua o cualquier ídolo, cualquier cosa.
y que en ese sentido en Éfeso se usaban mucho de esa forma. Y esto daba la idea como de que la iglesia es esa columna sobre la cual se coloca la verdad. La iglesia es como si la iglesia tuviese la verdad aquí sosteniéndola para que todo el mundo la esté observando. Pero eso es solo una de las interpretaciones, hay otras que vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, hermanos, la idea que nos está transmitiendo primariamente en nuestro texto es que la iglesia pues posee sus propios procedimientos, su propia administración y se conduce conforme sus propios lineamientos y no toma los del mundo. Así que no es el mundo influenciado por Satanás, ni la psicología del mundo, ni las corrientes ideológicas del mundo las que dictan la conducta de la iglesia, sino la santa palabra de Dios, verdad y luz verdadera. Hermanos, si la iglesia tiene sus propios procedimientos, si la iglesia tiene su propia administración y como vamos a ver también su propio gobierno y sus propios lineamientos, estos entonces no pueden proceder del mundo. Pues ya nos dice el texto que la iglesia es la casa del Dios viviente. ¿Cómo entonces el mundo va a traer las cosas del mundo para establecer lo que se puede o no se puede hacer en la casa de Dios? Hermanos, los lineamientos, los procedimientos, los estándares de la iglesia no provendrán en ninguna forma entonces de los dictados de la psicología, del humanismo, de las corrientes ideológicas de este mundo, sino únicamente de la palabra de Dios que es verdad y es luz. Si el mundo está en tinieblas, ¿cómo vamos a traer nosotros cosas de las tinieblas para alimentar la luz? ¿Cómo las tinieblas podrán aportar apoyo a la extensión de la luz? Eso es totalmente incongruente. Eso está fuera de razón. ¿Cómo la inmundicia podrá meter su cuchara en la congregación de los santos? Y volviendo a la metáfora de la luz, hermanos, si la iglesia es la luz para este mundo, ¿cómo podrá ir a pedir aceite al mundo para mantener su lámpara encendida? ¿Se dan cuenta? ¿No nos dijo el Señor que nosotros éramos la luz para este mundo? Imaginen, y entonces se nos está acabando el aceite. Vamos al mundo a que nos den su aceite. ¿Se acuerdan la parábola de aquellas 10 vírgenes? Vamos con el mundo a que nos dé de su aceite para mantener nuestra lámpara encendida. Qué cosa tan incongruente, ¿no les parece? Si es a ese mundo al que tenemos que atraer a la luz, a Cristo, y vamos a Él para pedirle ayuda, para pedirle recursos, para pedirle herramientas para nosotros hacer el trabajo hacia ellos. Hermanos, eso es totalmente incongruente con el mensaje de la palabra del Señor y de la administración de la iglesia. ¿Cómo los santos irían a escarbar entre la basura del pecado en busca de consejos? ¿Cómo los santos irán a escarbar entre la basura del pecado en busca de aportes? ¿Cómo podrán los santos ir a la basura del pecado en busca de herramientas para trabajar en la casa del Dios viviente? Qué cosa tan fuera de razón, ¿no les parece? Cuando usted va a una casa, nos dice el verso,
que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios? Bueno, aquí hay un principio esencial. Cuando usted va a una casa que no es suya, la misma naturaleza de la situación no nos enseña que usted no puede comportarse como si estuviera en su propia casa. ¿No es algo hasta natural? Que si vamos a la casa de un vecino, de un familiar, algo extraño, nosotros no podemos llegar y subir los pies arriba de la mesa. No podemos llegar y abrir el refrigerador y tomar lo que queramos porque no es nuestra casa. Es algo hasta natural, ¿no? En cierto punto, en cierto aspecto. Así, entonces, hermanos, ¿no nos enseña esto la naturaleza? Cuando usted va a una casa que no es suya, la misma naturaleza de la situación no nos enseña que usted no puede establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer en esa casa. ¿O quién de ustedes va a la casa de alguien más y luego dice, bueno, ya llegué, ahora fulano, a ver, ponte a cocinarte los frijoles y tú, fulana, hazte el chile y haz esto o lo otro? No, no es su casa, no puede llegar a decir lo que se debe de hacer en un lugar donde no es su casa. ¿Me estoy explicando? Y de la misma manera, hermanos, si la iglesia es la casa de Dios, ninguno de nosotros puede llegar a la casa de Dios a decir lo que se tiene que hacer o a decir lo que piensa que se debería de hacer, porque no es su casa, usted no es la autoridad y usted no tiene el derecho de llegar a esa casa a decir cómo se deben hacer las cosas o cómo piensa que se deben hacer las cosas. Incluso, ¿no es acaso que si cuando vamos a una casa se lleva algún procedimiento de manera diferente que lo que nosotros hacemos en casa y sencillamente pues guardamos silencio? ¿No es así? Decimos, bueno, cada quien, ellos lo hacen de esa forma y pues está bien, ellos comen a las 3, nosotros comemos a las 2, ellos no toman agua hasta el final de la comida, nosotros sí, ellos no toman refresco, nosotros sí, ¿sí me explico? Y uno ve esas cosas y simplemente dice, pues está bien, es su casa, yo ahí no me meto, no es mío. De esa misma forma, ese principio nos está estableciendo, hermanos, que ya que es la casa de Dios, nosotros no podemos innovar, nosotros no podemos introducir cosas que nosotros pensemos que es lo mejor, y mucho menos si estas vienen del mundo. Antes de proseguir, quiero hacerles notar una cosa. Noten, hermanos, que la acumulación de verdades superlativas en este texto llevan el propósito de causarnos una profunda impresión espiritual que nos conduzca a la más solemne reverencia en la casa de Dios. Voy a repetir eso. Noten, hermanos, que la acumulación de las verdades superlativas en este texto llevan el propósito de causarnos una profunda impresión espiritual que nos conduzca a la más solemne reverencia en la casa de Dios. Noten cómo dice nuestro texto, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Allí está el Señor primero diciendo, no está diciendo en la santa casa. No, dice, en la casa de Dios. Ni siquiera dice tampoco, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de oración. ¿Se fijan? No dice, para que sepas cómo debes conducirte en el templo. Ni dice, para que sepas cómo debes conducirte en el lugar de reunión o allí donde todos los hermanos van. No, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Allí el apóstol está queriendo llamar nuestra atención y decir, hey, espérate, date cuenta que hay algo importante. Es la casa de Dios. Está evocando a Dios con el objetivo de evocar también esta solemnidad.
Y noten que luego dice que es la iglesia, y no dice es la iglesia de Dios, sino dice es la iglesia del Dios viviente. Noten que otra vez la expresión es superlativa, no es solamente, hermano, ten en cuenta pues que esta es la casa de oración, aquí es la iglesia, así que condúcete de esta forma. No, está diciendo, noten, es la casa del Dios y el Dios viviente. Está tratando de amarrar nuestras conciencias, de poner en nuestras conciencias una imagen de un Dios inmenso, soberano, majestuoso, vivo, que no está muerto, que no está de brazos cruzados y como que no puede hacer nada. Es un Dios viviente y activo. Y que si tú no haces lo que Él dice, no es como los ídolos mudos, no es como los ídolos ciegos que no vio lo que hiciste, no es como los ídolos que no pueden andar y que no te pueden seguir y hacerte justicia por lo que hayas hecho. No, este es el Dios viviente que te está viendo. ¿Se dan cuenta? Y luego dice columna y baluarte o cimiento de la verdad. No dice de la Biblia, dice de la verdad. La verdad, no una de las verdades o de algunas verdades o de algunos principios, no, de la verdad. Y todos estos superlativos juntos, hermanos, deberían de ponernos impresionados, deberían de impresionar nuestras mentes y nuestras conciencias de, estamos en un lugar diferente, estamos en un lugar especial, entonces es cierto, entonces todo lo que ahora nos va a decir es de verdad de tomarlo en cuenta, porque no estamos tratando con el vecino que pues se puede incomodar, pero nos soporta hasta que nos vayamos. No, estamos hablando del Dios viviente. Así pues, el apóstol está buscando que quedemos impresionados y esa impresión nos conduzca a la reverencia. Nos deje la impresión de que ese Dios está allí y que me está mirando y que está observando todo lo que hago para que esto me conduzca a la reverencia. Así pues, si esta es la casa de Dios, si esta es la casa que le pertenece a Él, la misma naturaleza no nos enseña que usted no puede establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer en esa casa. No es suya, usted es un invitado. Usted es un convidado a sentarse, a comer con los santos. Le es concedido, sí, ese privilegio inmenso, pero usted es un convidado, usted no es el organizador. De tal manera que esto no nos enseña entonces que nosotros no podemos tomar la iniciativa en la casa de Dios para hacer lo que nosotros pensemos que se debe de hacer. ¿No nos enseña entonces que nosotros no podemos tomar las decisiones de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la casa de Dios? ¿No nos enseña esto que entonces nosotros no podemos actuar sin el consentimiento de la autoridad de la casa? ¿O quién de ustedes llega a la casa de otra persona y dice, y llega y le manda a los hijos del padre de esa familia, oye fulano, vete por los refrescos, mira, así o así? ¿Quién hace eso? Solo un confianzudo, ¿no? O si estamos hablando de un lugar donde hay excesiva confianza. Pero van a la casa de un vecino, una persona donde no es su casa. ¿Quién de ustedes toma la autoridad sin antes pedir o preguntar a las autoridades en casa, oiga, ¿puedo decirle a su hijo que si me ayuda con esto? ¿Sí me explico? No es
no es la situación, la naturaleza de la situación la que nos enseña que esto es así. Así pues, en la iglesia nosotros tampoco podemos actuar, hermanos, por iniciativa propia, sin el consentimiento de la autoridad que Dios puso también en la iglesia. En primer lugar, la palabra de Dios, y en segundo lugar, las autoridades que Él mismo puso para gobernar la iglesia. Toda actividad entonces debe de ser llevada a cabo primero siguiendo el principio bíblico, bajo la autoridad de la Escritura y bajo las autoridades de la iglesia. La iglesia, pues, no se gobierna, no se administra, no se organiza y no se conduce siguiendo los lineamientos humanistas, psicológicos, empresariales y pragmáticos del mundo, ni como el mundo lo hace. Voy a repetir eso, hermanos. La iglesia entonces, noten, 1, no se gobierna. 2, no se administra. 3, no se organiza. Y 4, no se conduce siguiendo los lineamientos humanistas, psicológicos, empresariales y pragmáticos del mundo, ni como el mundo lo hace. No, hermanos. No, la iglesia no está para conducirse de esa forma. No nos vamos a gobernar como nos diga el mundo, como nos sugiera el mundo. No nos vamos a administrar como el mundo lo hace, que vaya a decir el mundo, mira, yo te recomiendo que hagas esto, lo otro. Pon un líder de jóvenes, pon una líder de damas, hagan actividades así, hagan estas otras actividades de esta otra forma. No, eso va a ayudar mucho. Mira, esto motiva a la gente, esto hace esto, lo otro. Hermanos, vamos a conducirnos nosotros conforme a lo que el mundo nos sugiere. La iglesia entonces no se administra, ni se organiza, ni se conduce como el mundo piensa, y ni aún como nosotros como seres humanos pensamos. Y si quiero exagerar la situación para que puedan comprenderme el punto, puedo decir que la iglesia ni siquiera se conduce como los cristianos piensan, ni como el pastor piensa, sino como la Escritura enseña. De tal forma, hermanos, que la iglesia, pues, tiene una administración, una forma de conducirse particular, singular. El mundo progresista y democrático, entre comillas, de nuestro tiempo, esperaría que la iglesia sea una democracia inclusiva, centrada en las necesidades materiales y emocionales de la sociedad. Pero porque el mundo piensa que eso debiera ser la iglesia, ¿eso es lo que vamos a hacer? Porque el mundo piensa que la iglesia está para ayudar a los necesitados. Y dicen, ay, pues es que ustedes como iglesia son los que deberían de ir y organizarse, juntar comida y llevarla allá a los pobres de África. Bueno, eso suena loable, pero ¿eso es lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia? Hermanos, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Porque el mundo nos va a esperar de nosotros que hagamos ciertas cosas que la Escritura no nos mandó a hacer. O que al menos no son la prioridad en las labores que Dios dejó y encomendó
para la iglesia. Pero como decíamos, la iglesia entonces no es una democracia. Eso suena muy bonito en el mundo progresista de nuestro tiempo, que todos podamos opinar y votar sobre lo que queremos que se haga. Si vamos a invitar a tal ministro o no, si vamos a hacer esto. No, hermanos, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia donde hay un rey, hay un señor, y él es el rey, y en ese sentido la iglesia es monárquica, porque tiene un rey, tiene un señor que es el que gobierna y es el que dicta todos los decretos que se deben hacer. Y todos nosotros nos postramos, nos inclinamos y nos sometemos a los decretos de ese rey, que es Cristo el Señor, la cabeza de la iglesia. Así entonces la iglesia pues no es una democracia y no es el mundo humanista quien establece los propósitos de la iglesia o las tareas de la iglesia, ni los procedimientos o los métodos con los que la iglesia pueda hacer aún sus tareas legítimas. El mundo nos comenzará a exigir que la iglesia se gobierne bajo los lineamientos ideológicos del mundo sin Dios. Y nos va a empezar a exigir, y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que si seguimos con este tipo de gobiernos, de los cuales quiero hablar un poco más adelante, vamos a ver que el gobierno va a empezar a empujar que la iglesia piense y actúe como el gobierno y sus ideologías piensen y actúan. Y al rato nos van a empezar a decir, no, es que ustedes deben de recibir con amor a los homosexuales. Sí, vamos a recibirlos con amor, a que vengan a la iglesia, a que escuchen la palabra de Dios para que se arrepientan, crean y el Señor los transforme. Pero el mundo va a decir, no, ustedes deben recibirlos como tal, no deben de dar discursos de odio, no deben, de lo que ellos llaman odio, ¿verdad? No deben de decirles que ellos deben dejar eso, no deben de decirles que eso es pecado, ustedes deben de aceptarlos como son, y nos va a decir el mundo, Cristo nos acepta a todos como somos. ¿Ah, Cristo nos acepta a todos como somos? ¿Y entonces para qué nos transforma? Si nos acepta como somos. El mundo entonces también va a empezar a presionar a la iglesia y ustedes se van a dar cuenta, no estamos muy lejos. El mundo va a empezar a presionar a la iglesia para que se incluya, y ese mismo modelo de inclusión que se está usando en el mundo, de lo que llaman paridad de género y cuanta cosa se haga también en la iglesia. Y van a empezar a decir, no entendemos por qué la iglesia sigue siendo retrógrada y no acepta a las mujeres en el liderazgo. ¿Por qué es que la iglesia no acepta a los homosexuales en el liderazgo? ¿Por qué es que la iglesia no acepta a las lesbianas? ¿Por qué la iglesia no acepta estas cosas? No, eso está mal. Y entonces va a poner los ojos de toda la sociedad sobre la iglesia para que presionen a la iglesia y forzarla a que haga lo que la sociedad contaminada y dominada por Satanás quiere que haga, hermanos. ¿Sí me están siguiendo? Y créanlo, hermanos, esto es una realidad que está dando sus primeros pasos y enseguida espero demostrárselos. El mundo, pues, buscará que se incluyan a las mujeres en el gobierno de la iglesia. Nuestro misericordioso Señor, hermanos, nos sacó a nosotros de lugares, esto es, de congregaciones de oscuridad. Y entonces, como consecuencia, no debiéramos asumir que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, se conduzca de la misma manera que aquellas congregaciones llenas de oscuridad. Cuando el Señor nos rescató de aquellos lugares donde no se conocía ni nosotros conocíamos al Señor y nos fue mostrando su verdad,
Llegó un punto en el que nosotros dijimos, pues es que ya no podemos dar por cierto, no podemos dar por hecho ya ni una cosa de todo lo que oímos allá o aprendimos allá, o de las cosas o las formas de cómo se hacían las cosas allá. No podemos hacerlo más, porque ya nos hemos dado cuenta de que todo lo que estuvimos viendo estaba mal. No podemos entonces dar por hecho de que esto otro puede sí estar bien. No, ahora todo hay que revisarlo en el filtro de la Escritura. Y entonces, hermanos, nosotros también en la iglesia debemos pensar que en la iglesia de Cristo, en la casa de Dios, del Dios viviente, no debemos esperar que entonces esto se va a conducir igual que aquellas congregaciones de oscuridad de donde el Señor nos sacó. ¿Sí me explico? Esta es la iglesia del Dios viviente, no la casa de los ídolos, donde si usted actúa como quiere o si usted actúa sacrílegamente, no le va a pasar nada. No, esta no es la casa de los ídolos, donde usted podía saltar, dar maromas, hacer lo que usted quería, saltarse la autoridad, hacer lo que a usted le daba la gana y no pasaba nada. No, esta no es la casa de los ídolos, es la casa del Dios viviente, donde lo que hacemos tiene consecuencias espirituales. Donde Dios sí reprende y sí castiga a su iglesia. El mundo incrédulo entonces nos presiona para que demos por válidas y correctas las filosofías del humanismo. El mundo nos presiona para que digamos, sí es cierto, bueno, está bien, sí es cierto lo que dicen, vamos a aceptar lo que ustedes digan. Y el mundo va a seguir presionando para que aceptemos las filosofías de la psicología. Va a seguir presionándonos para que aceptemos las filosofías de los negocios y las empresas y entonces adoptemos esos modelos dentro de la iglesia. Pero no es el mundo y sus ideologías quienes dictan lo que se hace en la iglesia ni cómo se hace. Es la palabra del Señor, hermanos. Y por más que el mundo incrédulo nos presione, hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad, en la palabra de Dios. Aún así el mundo nos persiga o nos mate. Así que no recurriremos al sentimentalismo progresista de nuestra época para actuar en la iglesia, para usarlo en la iglesia o aún incluso con el mundo. No utilizaremos las tácticas de la psicología para resolver las dificultades de la iglesia, aunque hoy en día muchas congregaciones lo hacen. Y se va a impartir un curso de consejería bíblica, dicen. Y usted lo escucha, y son las mismas cosas que decía Sigmund Freud. Son las mismas ideas de la psicología. No, mira, tú eres importante. No, mira, los otros te han dañado. Tú nomás échale ganas, libérate, o busca la paz interior, o busca la sanidad interior, sana tus heridas, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Y cuánto rollo, hermanos. La iglesia tiene dificultades, sí las tiene, pero no vamos a usar las herramientas del mundo, del diablo, para solucionar el pecado que haya dentro de la iglesia, pues es el pecado la razón de las dificultades. Y no vamos a irnos, hermanos, por esos cursos de supuesta consejería, ni aquellas
aquellos modelos o métodos que se han dado a llamar teoterapia, en donde según ahora ya se da terapia, así como con el psicólogo, pero ahora ya la da el líder o el pastor, que tomó el curso, por cierto, en donde le van a enseñar todas las premisas de la psicología, revueltas con algunos versículos. Así que la iglesia, hermanos, no tomaremos los modelos empresariales del mundo para administrar la iglesia. En el mundo podrá funcionar ese tipo de mercadeo, pero no vamos a tomar los modelos o esos modelos piramidales del mundo para usarlos en la iglesia. No usaremos las técnicas de mercadeo para el evangelismo ni para la recolección monetaria en la iglesia. Pues hoy en día muchas congregaciones han sucumbido a los métodos del mundo, utilizando técnicas de mercadeo, y algunos de ellos dicen, oye, ¿tú qué estudiaste? No, pues yo estudié mercadotecnia. Ah, entonces tú vas a ser el líder de evangelismo, porque tú vas a ayudarnos a hacer una estrategia para poder atraer a la gente. Estamos trayendo las conductas del mundo, las premisas del mundo, las herramientas del mundo a la iglesia. No usaremos ninguna de las herramientas forjadas en las ascuas del infierno para usarlas en la santísima casa de Dios. No usaremos ninguna de las herramientas forjadas en las ascuas del infierno para usarlas en la edificación de la santísima casa de Dios, hermanos. ¿Qué cosa más traicionera sería eso? Avanzo y les quiero expresar que los gobiernos socialistas, hermanos, esto es izquierdistas, que son casi intrínsecamente comunistas, guiados por Satanás, que ya se han deshecho de Dios, ahora buscan también deshacerse de la iglesia. Y debemos ser realistas con esto, hermanos, puesto que los gobiernos socialistas, comunistas, que son por lo general de izquierda, parece que buscan el bien de toda la sociedad, que haya igualdad, pero como decía cierta persona, que todos seamos iguales, sí, igual de pobres, y que todos seamos de tal o cual otra condición. Hermanos, ese modelo político proviene, ustedes saben, de las ideas del marxismo y del comunismo. Que por más que se trate de limpiar, al final terminará arrastrando las ideas del marxismo, que lo que busca, así como el comunismo, es echar fuera a Dios y a la iglesia. ¿O no saben ustedes que en los países comunistas no se permite la adoración de Dios, el culto público, el cristianismo está proscrito? No se oye que están persiguiendo a los cristianos en China, en Rusia, en otros países comunistas. Históricamente, el izquierdismo, que nació como liberalismo, ha pugnado por un Estado laico en el sentido más extremo de esta palabra. Y la mayoría de ellos ha terminado eliminando, o en el mejor de los casos, limitando considerablemente a la iglesia. ¿De dónde vienen todas estas ideas políticas? Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Vienen del marxismo. Estas ideas provienen aún antes de eso, de lo que en un tiempo
se conoció como el liberalismo, que era la oposición a lo que en México, por ejemplo, históricamente se conoció como el conservadurismo. Y ahí tenemos una época de la historia en nuestro país en donde estaban, digamos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y ustedes, algunos de ustedes sabrán algunos otros pormenores de esa época. Pero todos estos sistemas de gobierno, hermanos, en su mayoría, han terminado eliminando a la Iglesia. Y en el mejor de los casos, limitándola considerablemente. Y eso nos pasó a nosotros también históricamente en nuestro país. Allí tenemos precisamente la época de la que les hablo, siendo uno de los actores principales el expresidente Benito Juárez, de quien en alguna ocasión también ya hemos hablado, como promotor del liberalismo en nuestro país, y que entre las cosas que hizo en la separación de Iglesia-Estado, no le fue suficiente tener un Estado laico, sino que se impuso sobre la Iglesia. Y nosotros ahora en México tenemos limitaciones, las iglesias tenemos limitaciones que no tienen las iglesias en el resto del mundo. Evidentemente hay unas que pueden tener más, otras menos. Pero aún en Latinoamérica, hermanos, muchos países, las iglesias tienen muchas más libertades de lo que tienen las iglesias aquí en México. ¿Sí sabían ustedes que en México estamos más limitados por la ley y por el gobierno que el resto de muchos países? Y no podemos decir que la mayoría en el mundo que se dice capitalista. Y en aquel tiempo con las leyes de reforma, hermanos, se le quitó, como ustedes saben, muchos privilegios al clero, sí, desde el punto de vista histórico, mirándolo en ese momento, sí, el clero había hecho de la suya, sí, el clero había hecho muchas cosas, pero hermanos, al final nos damos cuenta de que esto lo que terminó produciendo fue limitando a la iglesia. Pues saben ustedes que ahora la iglesia ya no puede poseer ninguna posesión que no sea el lugar de su reunión, y que los ministros de culto en México, por ejemplo, están impedidos de hablar de política y están impedidos de participar en la política de nuestra nación. Cosa tan contradictoria que los principales actores de la independencia de nuestro país eran religiosos. Y así, hermanos, con estas leyes, don Benito Juárez coartó nuestro país de que pudiera tener hombres santos en la presidencia. Y no estoy hablando, obviamente, de los obispos o los clérigos, sino que, como alguien dijo, tratando de tirar el agua de la bañera, aventaron con todo y todo al bebé. Y todo esto, pues, hermanos, por el trabajo y la influencia de este izquierdismo diagonal comunismo. Y nuestro gobierno izquierdista en turno, quiero terminar con esto, hermanos, no es la excepción, sino que ya comienza a dar los primeros pasos en el camino a un control absoluto de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el martes pasado, el martes 31 de marzo del 2020, el gobierno de la República publicó unas recomendaciones, y digo recomendaciones entre comillas, puesto que son de carácter obligatorio para todas las iglesias en México en virtud de la actual pandemia, donde además del comunicado de la restricción sanitaria, nuestras autoridades izquierdistas se tomaron la libertad de agregar un par de intentos de imposición de su autoridad sobre la iglesia. Sí, ustedes pueden entrar a la página de la Secretaría de Gobernación y van a encontrar que literalmente lo que les voy a leer a continuación está en esa página y ustedes lo pueden constatar. Se los voy a leer rápidamente y les cito textualmente, pues lo copié de la página de la Secretaría de Gobernación y lo pegué aquí en mis notas. Dice:
La Secretaría de Gobernación hace un atento llamado a todas las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas del país. Y bueno, primero al aislamiento social, ya lo sabemos, pero continúa y dice, a difundir información veraz ante la actual contingencia sanitaria, evitando discursos que confronten, confundan y dividan a la población. De manera especial les pedimos evitar discursos o frases discriminatorias de cualquier tipo acerca del origen del coronavirus, que no contribuyen a que la población tenga información oficial y verificada y que permita superar el éxito de la actual pandemia. Hermanos, esto puede sonar muy inocente o natural, pero como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a darnos cuenta que, hermanos, aquí el gobierno está yendo más allá y se está tomando atribuciones que no le corresponden. Para empezar, cuando está diciendo, de manera especial les pedimos evitar discursos y frases discriminatorias sobre el origen del coronavirus. Es como si estuviera diciendo, no se les vaya a ocurrir que el coronavirus, decirle a la gente que el coronavirus viene del diablo. Bueno, nosotros no creemos que viene del diablo, pero eso también implica que no venga de otro origen que el que ellos dicen que es su origen. Esto es desde el punto de vista científico o desde el punto de vista terrenal. Esto también incluiría de manera implícita que no se deba decir que esto viene de Dios. ¿Sí me explico? ¿O acaso las autoridades aceptarían que esto viene de Dios como información veraz? Pero esto no acaba allí. Dice, hoy más que nunca necesitamos impulsar la unidad, dejando a un lado todo tipo de diferencias, recordando que noten hermanos, subrayo esto, las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo, no te vas a poder excusar en tu religión para no hacer lo que yo te digo que hagas. Y bueno, termina diciendo, y les llamamos entonces a fortalecer los lazos familiares y comunitarios capaces de generar las más diversas expresiones de solidaridad en los momentos de mayor emergencia nacional. Han desplegado muchas iglesias de México a lo largo del país en momento de distanciamiento físico, pero también la solidaridad social. Si te cuidas tú, nos cuidamos nosotros. Hermanos, de las intervenciones que nuestro gobierno quiere hacer en la iglesia con este comunicado son dos principalmente. Una, quiere imponer su autoridad sobre el discurso de la iglesia, porque si ustedes notaron, y ustedes pueden leer los noticieros que toman este artículo y lo interpretan, todo el mundo lo está entendiendo así claramente, pues exactamente es lo que está diciendo. El gobierno está diciendo, cuando reúnan a su gente, díganles esto. Invítenlos a fortalecer los lazos familiares, exhórtenlos a esto y a esto otro. Díganles esto, no les digan, eviten los discursos que confundan a la población o que dividan a la población, eviten los discursos que no sean científicos, evidentemente está implícito, y que expresen que el coronavirus viene de otra parte. O sea, ¿el gobierno nos va a decir qué debemos predicar? O sea, las autoridades del gobierno nos van a imponer el discurso que debemos dar en la iglesia, la predicación que debemos dar, el consejo que debemos dar.
según nuestro texto que hemos venido estudiando todo a lo largo de esta hora? No, hermanos, esto no puede ser así. Y lo segundo que quiere imponer el gobierno es imponer su autoridad sobre el credo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si ustedes notaron, hermanos, está diciendo claramente las convicciones religiosas, y cito, las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Nos está diciendo, si tú no cumples la ley que yo te estoy mandando, no me importa lo que crees, no importa que lo hagas porque tú crees esto, tú vas a ser responsable y te vamos a castigar por lo que creas. No importa si lo crees o no lo crees, si porque tú crees de esta forma hiciste esto otro, no. Tienes que obedecerlo, no nos importa lo que creas. Es lo que está diciendo. Sí, ese es el gobierno que dijo, pues vamos a tolerar las religiones en el tiempo de campaña. Pero no seamos ingenuos, hermanos. Esa es una dialéctica y esa es la postura usual y típica del izquierdismo. Y hermanos, esto solo es un paso. Porque, ¿de cuáles leyes habla? ¿De las del coronavirus solamente? Está hablando de todo. Así que después, si luego se les ocurra imponer, digamos, un toque de queda por otras razones que no sean salubres, y que nosotros, evaluando las circunstancias, no encontremos garante bíblico para quedarnos en casa, sino tengamos que ir a reunirnos, entonces el gobierno va a decir, no me importa lo que tú creas, tú tienes que obedecerme. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Así es importante entonces recordar las palabras que Pedro y Juan dijeron a aquellos hombres, a los fariseos que los querían acallar, y les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo le voy a obedecer a Dios antes que a las autoridades. Mientras que esto es bíblico, no viola la moral y es sabio y correcto, me someteré. Pero si esto va en contra de la ley de Dios, de la moral, hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta circunstancia de esta pandemia, hermanos, los pastores hemos encontrado que es sabio y correcto seguir las indicaciones de las autoridades. Pero, ¿qué tal que luego la cuarentena no sea por una pandemia, sino por alguna razón de tipo moral? O que sea pecaminosa. O que digan, en apoyo a todo el movimiento LGBTYZ y cuanta cosa, todo mundo debe quedarse en su casa. ¿Le vamos a obedecer? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? La iglesia del Dios viviente es y debe ser el único remanente que sostiene la verdad de Dios en medio del mundo sumergido en la mentira y el error. La iglesia del Dios viviente es la única columna sobre la cual la verdad está sostenida. No, la verdad no está sostenida por la iglesia y también el gobierno. No, hermanos, en este caso la iglesia es la única sostenedora de la verdad. No podemos entonces hacer lo que a nosotros nos parece mejor. No podemos hacer lo que el mundo expresa y pide o espera que hagamos. No podemos hacer lo que el mundo nos exige que hagamos. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos enseña y los principios de la Escritura nos transmiten.
Oremos, hermanos, al Señor.